Buenas noches. Mi nombre es Juan Felipe Valencia. Este trabajo es para comunicación oral. El tema que vengo a hablarles hoy se llama ¿cuál es la importancia de ser un buen ciudadano? Antes de comenzar el tema, quisiera primero citar el significado de qué es ciudadanía. Digamos que traigo dos significados, uno digamos que muy corto y otro un poco más elaborado. El primero dice que es un conjunto formado por los ciudadanos de una nación, un pueblo. Eh, es el más común, digamos el más reconocido. El otro dice que es la condición que reconoce a una persona una serie de derechos políticos y sociales que le permiten intervenir en la política de un país determinado. Y es sobre este que digamos que de pronto quiero hacer un énfasis. Pero entonces, basándonos en el primero, eh, resulta que cuando uno nace, eh, adquiere una serie de derechos y por ende también adquiere una serie de deberes. Eh, con estos deberes eh, y derechos se supone que se conforma lo que es un ciudadano. Como ciudadano tenemos derecho a muchas cosas y adquirimos otros deberes. Pero digamos que el primordial o desde que estamos en el colegio o en el seno del hogar, se nos enseña algunos valores que son los que nos forman como ciudadano y eh, son los que nos marcan durante nuestra vida, lo que llaman los valores. También modelan nuestra conducta. Entonces sabemos cómo tenemos que comportarnos en el transporte público, cómo tenemos que comportarnos en el trabajo, cómo tenemos que comportarnos en la calle, cómo tenemos que comportarnos en el colegio, en la iglesia, etcétera. Y qué derechos tenemos, aprendemos qué derechos tenemos, pero también aprendemos que nuestros derechos van hasta donde están los derechos de las demás personas. Entonces, digamos que si vivimos en un conjunto, sabemos que el volumen de la música puede ir hasta cierto límite porque no podemos molestar a nuestro vecino y aprendemos otro mundo de protocolos que son los que nos definen como ciudadanos y que son súper importantes para ser un buen ciudadano, por ende. Pero ¿qué pasa cuando, aparte de esos deberes, tenemos otro deber? Como citábamos en el segundo significado, eh, dice que tenemos unos derechos y unos deberes políticos y sociales. Y esa es la parte de los políticos en donde de pronto yo quiero ahondar, porque creo que esos otros, el de la conducta, que es el básico, es fundamental para ser ciudadano, el saber respetar, el saber comportarse, el tener una conducta que sirva a la sociedad, viene el de la política y creo que ese es el que tal vez no nos enseñan en el seno de nuestro hogar bien o no lo inculcan de la manera correcta y también pasamos todo a nuestro proceso de estudio y digamos que lo vemos por encima, pero no lo asimilamos de una forma que podamos decir es de nosotros, o sea, lo vamos a emplear y no lo creamos. Es lo importante, creérnoslo. Entonces resulta y acontece que es muy común ver cómo nuestra sociedad está corrompida ahora, a pesar de todos los valores y de que se inculcan todos los valores. En nuestro país es un país cristiano, netamente, prácticamente. Eh, y por ejemplo, hay un dicho que dice muy bien: no le hagas a tu prójimo lo que no quieres que te hagan a ti. Ahí podemos resumir todo lo que nos inculcan como valores. Pero ¿qué pasa cuando nosotros como ciudadanos no empleamos lo que es la parte de la política correctamente? Cuando no somos unos buenos ciudadanos en este ámbito. Pasa lo que estamos viendo ahora, que es que a diario prendemos el televisor y vemos noticias y podemos observar
porque no es casos aislados, sino es una cuestión prácticamente diaria, ver cómo el país está lleno de corrupción. Y es un grupo de personas que tristemente ha sido elegido por nosotros. ¿Y por qué entramos ahí a ser nosotros los malos ciudadanos? Porque nosotros los elegimos. Y pongo el ejemplo, si usted trabaja en la parte pública o privada, su trabajo es calificado constantemente. ¿Calificado cómo? Usted tiene unas metas, tiene un horario, tiene lo mismo, vuelve a entrar, unos protocolos, un comportamiento que usted tiene que cumplir y que si no lo llena o no se mantiene en un estado normal, pues en cualquier momento prescinden de su, de sus servicios. Pero ¿qué pasa cuando nosotros regalamos nuestro voto? ¿Qué es lo que pasa a medida? O sea, es común ver en época de elecciones que en ciertas ciudades o en ciertos sitios se llenan buses con personas a las cuales les ofrecen dinero, mercado, o en algunas partes ofrecen fiestas, premios, llevan al cantante de moda, regalan licor y con esto consiguen votos. Pero el problema es que no se está solamente gastando esto, o sea, no se están ganando nada, sino en realidad están vendiendo su voto, están regalando su voto, están regalando sus derechos y sus deberes, porque las personas que eligen son las que van a subir luego a manejar los hilos del país. Y como tal, lo irónico es que nosotros elegimos estos ciudadanos para que cumplan una función de manejar al país. Y no es de manejarlo, es que ellos van a elegir los derechos o los deberes que supuestamente nosotros vamos a moldear después y que nos van a conllevar. La idea de una persona esta que elegimos es que con sus actos, tiene que ser idónea, demuestre que puede hacer esto con el país, que puede llevar al país o a la ciudad, sea en lo que lo escojamos, a mejorar y no a empeorar. Pero resulta que aparte de todo, creo que son dos temas fundamentales los que quiero hablar. El primero, que es el de no votar bien, y el segundo, el de no tener memoria. El de no tener memoria, ¿por qué? Porque, como les decía yo, si usted hace mal su trabajo, se lo van a tener en cuenta, e inclusive puede que en su ámbito sea reconocido que si tuvo un gran error, no lo vuelvan a contratar de pronto por ese mismo tema que tuvo. Pero nosotros seguimos eligiendo a las mismas personas, seguimos sin esa memoria. Acá gente muere, acá pasa de todo y la gente no tiene memoria, o sea, gente que tiene muertos a cuestas y sigue ejerciendo a pesar de que se supone que este puesto o estos puestos son para personas idóneas que van a manejar el país. Entonces mi reflexión es cuanto a que los valores no solamente los podemos marcar como ser ciudadanos, sino también empezar a ser conscientes de que nuestros actos políticos, que son como el voto o el tener memoria, nosotros estamos hechos para elegir a nuestras personas, a nuestros representantes, pero también tenemos que exigirles, tenemos que medirlos, tenemos que de alguna forma hacerles entender que nosotros somos los que estamos brindándoles esa oportunidad y que ellos deben cumplirla, si no, no aplican para el cargo. Y obviamente debe traer consecuencias el no hacer bien ese acto. Pero el problema es que eso no está pasando, no tenemos memoria y no estamos eligiendo bien. Mm, para mí la tabla de salvación está en la educación y no hablo de la educación actual, sino porque en el colegio te enseñan a sumar, multiplicar, dividir, pasas por bachillerato, te enseñan otras materias especiales para enriquecer, que son importantes, y llegas a la universidad y te especializas en alguna materia que es la que elegiste y que crees que vas a poder dar tu potencial en el 100%. Pero durante todo ese tiempo también nos inculcan unos valores y todos van más que todos dirigidos a ser ciudadanos, ser una persona de bien, tener ética, etcétera, etcétera, etcétera. Pero digamos que falta educar o concientizar a los niños, a las personas jóvenes desde temprano y en todo su proceso también, educarlos y decirles que ser ciudadano no solamente cumplir los protocolos de saber comportarse en un restaurante, saber comportarse en un transporte público o en la calle, sino que también es importante el ser ciudadano y ejercer la ciudadanía
por medio del voto correctamente. Nosotros debemos ser las personas que midamos a nuestros políticos, a las personas que elegimos. Tenemos que hacer entender que nuestro voto y nuestra voz es tan importante y que el trabajo de ellos depende de lo que nosotros midamos. Y en cierto modo, en algunas oportunidades pasa, pero no somos unos buenos ciudadanos. Y creo que parte de ejercer una buena ciudadanía es empezar a ser conscientes de esto. Es importante que entendamos que nuestro deber como ciudadanos va mucho más allá de cumplir con ciertos protocolos de convivencia, que es también entender nuestros actos sociales y políticos y que entender que son determinantes porque pueden cambiar o van a marcar generaciones, nuestra generación y las generaciones venideras. Creo que es importante que entendamos que solo educando es que vamos a lograr que nuestra ciudadanía o nuestros ciudadanos del futuro tengan los valores y tengan la ética para ser buenos gobernantes. Es fundamental y quiero invitarlos a que una próxima vez que votemos, no solamente votemos, porque muchas veces uno puede votar creyendo en la persona que está haciendo un buen papel o que da unas buenas propuestas, sino que también tengamos memoria y sepamos que si esta persona no cumplió, pues no debe ser elegida y no debe seguir cumpliendo cargos alrededor de esto, porque es lo que pasa en nuestro país. Siguen haciendo otros trabajos alrededor de esto mismo, pasan de presidentes, podemos ver presidencias completas de personas defendiéndose, no manejando un país, defendiéndose de acusaciones, defendiéndose de actos corruptos y que a pesar de salir de esto, continúan trabajando en el mismo ámbito. Entonces la memoria y el ejercer bien el voto creo que es parte de ser un buen ciudadano y a lo que quiero invitarlos es a que tomemos conciencia de esto y ayudemos a concientizar a las personas que están a nuestro alrededor. Es parte fundamental de nosotros, es la forma en que podemos cambiar y mejorar nuestro país, mejorar nuestra ciudad, mejorar para ser mejores ciudadanos y cambiar nuestro país. Gracias.